Replicación del ADN. Este tema es importante que lo entiendan porque vamos a ver cómo es el mecanismo molecular de duplicación del ADN. ¿Por qué ocurre la duplicación del ADN? Bueno, todos, absolutamente todos los seres vivos necesitan transmitir la información genética a su descendencia. Igual ocurre en los tejidos, las células cuando se dividen necesitan duplicar su material genético para llevar a cabo luego el proceso de división celular. Existe uniformidad entre los individuos de la misma y de diferentes especies, y la idea es que ese material genético se mantenga de generación en generación. Por ejemplo, para conseguir la formación de un nuevo ser vivo funcional y con toda su complejidad, la célula progenitora debe tener sucesivas divisiones, y estas sucesivas divisiones deben tener el material genético, y por lo tanto, antes de que eso ocurra, el ADN debe duplicarse, es decir, debe existir la replicación del ADN. Entonces, ¿qué quiero que entiendan con este tema a manera de introducción? De que la replicación tiene como objetivo la transmisión de la información genética de célula a célula y de generación a generación. Fíjense acá que la replicación del ADN, este paso que está acá, ya vamos a ver en los otros temas como el proceso de transcripción y traducción, pero el proceso de replicación es el proceso de información genética donde se representan los procesos implicados en el ADN, en la duplicación del ADN para transmitir la información genética a su descendencia. Entonces, ¿por qué es un proceso secuencial? Porque requiere de polimerización de nucleótidos, por eso es un proceso secuencial, ¿no? Ahorita vamos a hablar en detalle sobre eso. Es completa, porque la duplicación del ADN, si es una copia exacta, a juro tiene que ser completa, porque no puede ser a mitad, si no la vida en sí no tendría sentido, y la perpetuación de la vida tampoco tendría sentido. Es precisa, ¿por qué? Porque cada nucleótido va emparejado, se va añadiendo de forma específica, y es de alta fidelidad. ¿Por qué? Porque es a prueba de errores. La maquinaria enzimática de repente puede añadir durante el proceso de duplicación del ADN un mal nucleótido y tiene la capacidad de repararlo. ¿Por qué es semiconservativo? Ahorita en un momento les voy a explicar con detalle sobre eso, pero implica el hecho de que las hebras progenitoras, es decir, el ADN progenitor o el ADN molde que va a servir para replicar el ADN, se mantiene, una de las hebras se mantiene y sirve como molde. Entonces luego se van a obtener dos copias y cada copia va a tener una de las hebras parentales. ¿Por qué bidireccional? Porque ocurre en ambas direcciones, en sentido 5' 3' y 3' 5'. Sin embargo, recuerden que recuerden no, porque no lo han visto, sino que la ADN polimerasa tiene actividad 3', 5', y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué semidiscontinua? Ahorita también lo vamos a ver. Hay una cadena que funciona para la síntesis de la cadena adelantada, y la otra hebra funciona para la síntesis de la cadena retrasada. Es decir, que la síntesis de ambas hebras, a pesar de que existe un nivel de coordinación, tienen dos maquinarias de síntesis distintas. Entonces una hebra es continua y la otra es retrasada. Entonces ahorita vamos a hablar sobre ello. Hace 60 años se marcaron nucleótidos. Esos nucleótidos fueron utilizados si mal no recuerdo, fueron por unos microorganismos para ver cómo era la síntesis de ADN, ¿no? Marcaron los nucleótidos y las bacterias utilizaron esos nucleótidos para sintetizar su ADN. Entonces se manejaron tres hipótesis, ¿no? Que sería semiconservativa, conservativa y de forma dispersiva. Ahora vamos a hablar de la semiconservativa. La semiconservativa es donde cada
célula hija posee una cadena de la célula progenitora y otra de la nueva síntesis. Fíjense acá, ¿no? Que está todo lo que está en azul. Este es el ADN de la célula del ADN progenitor. Y fíjense acá, y la nueva síntesis va a tener una de las hebras progenitoras, es decir, una de ellas va a servir como molde, y lo que está en rojo es la que se sintetizó de nuevo durante el proceso de replicación. Entonces, fíjense acá, tienen el mismo material genético, son copias exactas, lo único que acá en rojo es la nueva hebra que se sintetizó. Sin embargo, el modelo conservativo, en donde la parental sigue igual, la progenitora sigue igual y la hebra nueva es en rojo, esta hipótesis no ocurre, en realidad no ocurre en la célula, y la dispersiva tampoco, en donde la síntesis semejable la síntesis que era por pedazos, no eran por trozos, en donde se sintetizaba la nueva hebra y se añadía la otra. Sin embargo, esto no tiene ningún sentido. Tanto la conservativa y la dispersiva son procesos que no ocurren. En cambio, la semiconservativa sí ocurre. Quiero que eso quede claro. ¿Qué requiere el proceso de replicación del ADN? Por supuesto, requiere el ADN molde, requiere los 4 desoxirribonucleótidos. Ahí me faltó, disculpen ustedes, me faltó colocarle las X y la Y. El magnesio es cofactor enzimático de la ADN polimerasa. Las ADN polimerasa, que son las encargadas de polimerizar el ADN. Proteínas de iniciación, que son necesarias para montar la maquinaria o el replisoma. Helicasas, que son la enzima que se requiere para romper los puentes de hidrógeno entre bases e ir abriendo la hebra, ¿no? La hebra de ADN, y con ello formar la burbuja de replicación. También están las proteínas de unión a cadena sencilla, que ayudan a estabilizar la hebra sencilla de ADN durante el proceso de replicación. Están las topoisomerasas, que resuelven la topología del ADN, y están las primasas. Las primasas son enzimas que sintetizan primer. Primer son unos pequeños oligonucleótidos que son necesarios para la síntesis de los fragmentos de Okazaki. Entonces, fíjense acá, ¿no? Esto a modo general. Tenemos un ADN doble banda. Esta burbuja en sí, todo en sí, forma lo que se llama replisoma. Entonces, existe una cadena adelantada y una cadena retrasada. ¿Cómo se abre la burbuja de replicación? Gracias a la helicasa, ¿sí? La helicasa que va rompiendo las interacciones entre bases, es decir, que va dando paso a la burbuja de replicación. Están las cadenas, las proteínas de unión simple, que ayudan a estabilizar la burbuja de replicación y cada una de las hebras que van a servir como molde. Está la ADN polimerasa, que se encarga de polimerizar, y para ello que se necesitan los 4 desoxirribonucleótidos. Y fíjense acá que la cadena adelantada simplemente ocurre la polimerización continua, ¿sí? Por eso se llama adelantada continua. Por otro lado está la ADN polimerasa, ¿verdad?, que se encarga de sintetizar, pero sin embargo recuerden que en esta dirección se requiere un extremo 3' libre. Para ello necesitamos un cebador, y este cebador es sintetizado por la ADN primasa. Entonces, al tener un extremo 3' libre, ¿qué pasa acá? De que se va a sintetizar, a partir de este extremo 3' libre, se va a sintetizar lo que se conoce como los fragmentos de Okazaki. Este fragmento que les estoy señalando acá, igual se va sintetizando por parte, primer o cebador, fragmento de Okazaki, primer o cebador, fragmento de Okazaki. Luego viene una ADN ligasa y me va a unir cada uno de estos fragmentos, y la ADN polimerasa pues es la encargada de sintetizarme los fragmentos de Okazaki. Ya a esta le vamos a llamar cadena retrasada y cadena adelantada. Entonces fíjense acá la diferencia entre cadena retrasada y cadena adelantada. Los fragmentos de Okazaki son aquellos fragmentos de ADN
que se sintetizan a partir del cebador durante la replicación del ADN. Sí, pueden tener longitud variable, hasta 200 nucleótidos. Y luego se necesita un nuevo cebador para sintetizar el fragmento de Okazaki, el nuevo cebador, fragmento de Okazaki, y luego viene la ADN ligasa y me va a unir esos fragmentos. A ver, la topoisomerasa es la encargada de resolver la topología del ADN, porque ¿qué pasa? Si se hace una burbuja de replicación, esto me va a crear tensiones, ¿sí? Esto me va a crear tensiones y esto va a ser resuelto por las topoisomerasas, ¿sí? Que ayuda a estabilizar la topología o la estructura del ADN. Entonces, el proceso de replicación requiere estos pasos, ¿no? Primero es el reconocimiento del origen y apertura. El origen, cuando hablamos del origen, es esa secuencia dentro del ADN donde ocurre o donde se inicia la replicación del ADN. ¿Sí? Eso se conoce como replicación del ADN y se hace la apertura para formar lo que se llama el replisoma, ¿sí? Que es la burbuja de replicación junto con las proteínas. Entonces, luego ocurre la síntesis del cebador e iniciación. La síntesis del cebador, recuerden que es iniciada por la primasa. Y la iniciación es donde ocurre la polimerización, ¿no? De la hebra adelantada y de la hebra retrasada. Síntesis de la cadena complementaria de su molde ocurre tanto en la hebra adelantada como en la hebra retrasada, y la unión de los fragmentos de Okazaki, que es ese fragmento de ADN de la hebra retrasada que se sintetiza a partir del cebador o primer, y luego el proceso de terminación de la replicación. Entonces, las proteínas implicadas en el proceso de replicación de eucariotas. Entonces, hay varios tipos de polimerasa. Está la alfa, la beta, la gamma, la epsilon. Entonces, vamos a hablar acá de la alfa, que es el que tiene actividad 5' 3', es decir, polimerasa, que quiere decir que va añadiendo nucleótidos con actividad 5' 3'. Y fíjense acá que tiene actividad primasa, es decir, que en la hebra retrasada me sintetiza el primer y luego me sintetiza el fragmento de Okazaki. La subunidad beta, la ADN polimerasa beta, que tiene acción reparadora. Está la polimerasa gamma, la ADN polimerasa gamma, con actividad 5' 3', pero fíjense acá que ya tiene actividad exonucleasa 3', 5', es decir, que ella es capaz de retroceder, reparar un nucleótido mal apareado y continuar. Y esta se encuentra en la mitocondria, ¿no? Y actúa sobre el ADN mitocondrial. Está la delta, que tiene actividad polimerasa 5' 3', y también tiene actividad exonucleasa con función reparadora 3', 5'. Acá tenemos también la ADN polimerasa epsilon, es decir, que polimeriza en el extremo 5' 3' con actividad exonucleasa 3', 5'. Y están otras polimerasas cuya función no se ha establecido en sí, ¿no? La replicación no solamente requiere la ADN polimerasa, sino también requiere de otras proteínas, como las proteínas para el reconocimiento de los orígenes de replicación. Entre ellas están las helicasas. Ya les expliqué la función de la helicasa, que ella lo que hace es abrir la hebra de ADN, rompiendo las interacciones entre bases. Está la proteína de replicación. Estas proteínas de replicación son aquellas que se unen a la hebra simple para ayudar a estabilizar la burbuja de replicación. Está el factor de replicación C. También está el antígeno nuclear de proliferación celular, que ella lo que hace es estimular la actividad de la ADN polimerasa. Y están los factores de ensamblado de la cromatina. Recuerden que yo les expliqué en la clase de ácidos nucleicos que el ADN se encontraba envuelto con histonas, ¿sí? Que esas histonas pues pueden sufrir procesos de acetilación o desacetilación para formar lo que es el nucleosoma. Entonces, fíjense acá que el proceso de replicación requiere toda una maquinaria proteica y enzimática, ¿no? También está la enzima RNase H,
¿Sí? RNasa, ¿qué quiere decir? Que reconoce ARN y rompa los enlaces fosfodiéster. Y lo que hace esta enzima junto con FEN1 es eliminar el cebador durante el proceso de replicación, es decir, que el ADN no queda, ese nuevo ADN debe ser eliminado y debe ser llenado por la ADN polimerasa, es decir, que en eucariotas se requiere toda esta maquinaria proteica. Y también requiere la ADN ligasa para unir los fragmentos de Okazaki. Están los topoisomerasas que participan en el enrollamiento y desenrollamiento del ADN, y están las telomerasas. Recuerden que los telómeros son los extremos de los cromosomas, y ahí durante el proceso de replicación hay un problema, pero es resuelto por las telomerasas, y eso se lo voy a explicar más adelante. Nosotros en este tema vamos a verlo de forma muy general y vamos a hablar del proceso de replicación en procariotas. Sin embargo, en comparación con eucariotas es lo mismo, o sea, en el humano y en las bacterias el proceso en sí es el mismo, lo único que cambia son las proteínas, ¿sí? Y las enzimas, pero el proceso molecular en sí es el mismo. Proteínas de iniciación, se requieren proteínas de iniciación, DNA A, DNA B, DNA C. ¿Qué hacen estas proteínas? Se unen al origen de replicación y separan las cadenas de ADN para iniciar la replicación. Están las helicasa 2 y la proteína REP, que se encargan de desenrollar el ADN en cada horquilla de replicación. Están las proteínas de unión a cadena sencilla, que se unen al ADN de cadena sencilla impidiendo que se vuelva a enrollar. Está la topoisomerasa 2 o girasa, que se encarga de desarrollar las tensiones o la topología del ADN generada al abrirse la doble hélice. Si ustedes tienen una cuerda enrollada y agarran cada extremo y lo abren, se va a crear tensión en el otro extremo. Entonces quiero que lo vean de esa forma, ¿no? Y eso va a ser resuelto por la topoisomerasa 2. Está en la primasa, que sintetiza los cebadores que proporcionan el extremo 3' OH necesario para la síntesis. También está la ADN polimerasa 3, que sintetiza la hebra complementaria a partir del cebador. Está la ADN polimerasa 1, que elimina los cebadores sustituyéndolos por desoxirribonucleótidos y tiene la capacidad de reparar errores, es decir, cuando los pares de bases se aparean mal, ¿no? Y está la ADN ligasa, que une los fragmentos de Okazaki generando un enlace fosfodiéster. Ahorita vamos a ver todo el proceso molecular que implica la actividad de estas proteínas y enzimas. Primero, ¿qué pasa? Primero, ¿qué es lo que pasa durante el proceso de replicación? Lo primero que pasa es que para poder que exista el proceso de replicación debe haber un origen, es decir, a partir de donde se va a duplicar el ADN. En el caso de procariotas, es decir, bacterias, tienen un solo origen de replicación, y recuerden que ellos tienen el cromosoma circular covalentemente cerrado. Entonces, en el ADN de procariotas hay un solo origen de replicación. En cambio, de eucariotas hay muchísimos orígenes de replicación, por lo tanto el ADN es mucho más grande, ¿no? Si hubiese un solo origen de replicación en eucariotas, el proceso sería muy torpe, ¿no? Como en sí. Entonces hay múltiples orígenes, como vemos acá en la lámina. En eucariota hay muchos orígenes de replicación. Si mal no me equivoco, en el humano hay hasta 30.000 orígenes de replicación en el ADN. Entonces esos orígenes de replicación es una secuencia del ADN donde se monta la maquinaria de replicación. Es decir, que esas secuencias de ADN me van a determinar que ahí se va a montar la maquinaria de replicación y ahí se va a duplicar el ADN. A partir de ahí se va a duplicar en el ADN. Entonces cada burbuja de replicación, a medida que se va duplicando, se van encontrando y se van complementando. Y así es como ocurre de manera general la replicación del ADN en eucariotas. En procariotas hay un solo origen de replicación, se forma la burbuja de replicación, el proceso de polimerización ocurre y fíjense acá, ¿no? De que la primera generación tiene una hebra de la progenitora y la otra tiene la otra hebra de la progenitora, y lo que está en rojo acá es la nueva, la que se sintetizó de nuevo. Ahorita vamos a hablar del proceso molecular que conlleva esto.
Acá no les expliqué que el proceso es semiconservativo. ¿Por qué? Ya. El proceso es semiconservativo. ¿Por qué? Porque la primera generación tiene una de las hebras parentales y la que está en rojo acá es la nueva. Bidireccional, ¿por qué? Porque ocurre en ambas direcciones. ¿Sí? Quiero que lo vean acá y ahorita lo vamos a analizar con detalle. Entonces, para iniciar el proceso de replicación, el ADN tiene lugares de unión a las diversas proteínas. Por ejemplo, existen lugares de unión para esta proteína, que es la DNA, estas bolitas que vemos acá, con 4 repeticiones de secuencia de 9 pares de bases, es decir, esta que está acá antes del origen de replicación. Entonces, fíjense acá, y está la otra secuencia de 3 repeticiones de 13 pares de bases, esta que está acá en rojo. Y esto, lo que vemos acá, es el origen de replicación, lo que está acá entre R1 y R2. Entonces, ¿qué hace la proteína DNA? Reconoce la secuencia de 4 repeticiones, lo que vemos acá en azul. Este es un proceso que requiere ATP y requiere las proteínas HU, E y HF, que son proteínas de unión al ADN de doble cadena que facilitan que el ADN se doble en el origen. Entonces fíjense acá que esta proteína lo que hacen es crear un doblez en la estructura del ADN que va a ser necesario para el montaje de las helicasas. Pero la helicasa no se encarga así en el origen de replicación, porque si no, primero necesita ser activada junto con la unión a la proteína DNAC y un proceso que requiere ATP y se forma un complejo. Luego que se forma este complejo, se libera DNAC y se une al origen de replicación. Entonces recuerden que la helicasa lo que va a hacer es abrirme la estructura del ADN, ¿no? Abrir la secuencia. Luego que esto ocurre, se unen las proteínas de unión a hebra simple, que son las SSB, y la primasa. Recuerden que la primasa es la que me sintetiza el primer o un cebador, es decir, el cebador es una pequeña secuencia de ADN que me va a permitir la polimerización. Bueno, en este caso es de ARN. Y es de ARN porque el primer siempre va a tener uracilo. Y eso lo vamos a hablar ahorita porque me va a formar un híbrido entre ARN y ADN y ese va a ser el primer o el cebador. Eso lo vamos a hablar más adelante. Y luego viene DNA, la proteína DNA se libera. La proteína DNA se libera y se forma lo que es la burbuja de replicación, que está formada por la proteína de unión, la helicasa, y falta la ADN polimerasa, que vamos a hablar de ella ahorita más adelante. Entonces el primosoma está formado por el complejo DNA y la primasa. Recuerden que este complejo, el DNAC, luego es liberado, es la conjunción helicasa, ¿no? Y proteína red. Y la primasa, que es la encargada de sintetizarme un pequeño cebador de ARN. Aquí se me va a formar un híbrido entre ADN y ARN, pero este cebador es necesario para crear un extremo 3' hidroxilo libre y poderme sintetizar el fragmento de Okazaki, que es un pequeño fragmento de hasta 200 nucleótidos que se sintetiza en la hebra retrasada. Entonces el primosoma va a requerir de ATP para su actividad. Entonces el primosoma está formado por la primasa y la helicasa. Fíjense acá que la hebra adelantada ocurre de manera continua. Sin embargo, para poder que la hebra retrasada se sintetice el ADN, se requiere un cebador de ARN. Este cebador se va sintetizando a medida que la burbuja de replicación va avanzando y es sintetizado ¿por quién? Por la primasa. Entonces fíjense acá que tenemos el primer y lo que está aquí en amarillo. Aquí tenemos el primer en amarillo. Entonces esto lo sintetizó la primasa, lo sintetizó la primasa, lo sintetizó la primasa. Sin embargo, estos espacios deben ser rellenados. Y estos espacios son rellenados por los fragmentos de Okazaki, ¿sí? Que son sintetizados por la ADN polimerasa, y ahorita vamos a hablar de ello.
¿Cómo se forma el enlace fosfodiéster? El enlace fosfodiéster es este enlace que está acá, por ejemplo, entre una ribosa y un fosfato, ribosa-fosfato. Recuerden que el esqueleto externo del ADN es ribosa-fosfato, ribosa-fosfato, ribosa-fosfato. Y recuerden que los desoxirribonucleótidos vienen con 3 fosfatos. Entonces, uno de esos fosfatos se van a quedar dentro de la estructura del ADN y se va a liberar pirofosfato, ¿sí? Que es la unión de 2 fosfatos. Y esto va a ser digerido por la pirofosfatasa. Entonces, fíjense acá, de que, por ejemplo, la citosina, llegó la polimerasa y reconoció la citosina. Entonces, el par de la citosina es la guanina. Entonces viene la desoxiguanina trifosfato y me forma acá el híbrido con la citosina. Sin embargo, fíjense acá que el enlace de fosfodiéster se va a formar mediante un ataque nucleofílico, es decir, los electrones del oxígeno van a atacar sobre el fosfato alfa, fosfato alfa de NTP o desoxinucleótido trifosfato. Aquí puede ser adenina, guanina, timina, citosina. Y va a romper el enlace y me va a liberar el pirofosfato y se me va a formar el enlace fosfodiéster, es decir, oxígeno, fosfato, oxígeno. Vamos a hablar de la estructura de la ADN polimerasa 3, que es la encargada de polimerizar el ADN. Entonces, la ADN polimerasa 3 está formada por varias subunidades. Estas subunidades que les voy a indicar acá, por ejemplo, la alfa tiene actividad polimerasa 5'3', la epsilon tiene actividad exonucleasa 3'5', esta tiene función desconocida, la tita tiene ensamblaje del ADN, la beta tiene pinza deslizante y procesividad, es decir, que ella estimula el procesamiento del proceso, o sea, el procesamiento de la enzima, ¿sí? Durante el proceso de polimerización del ADN. Y hay un complejo que se llama gamma delta, y este complejo gamma delta, como vemos acá, ayuda a ensamblar el ribosoma mejorando la procesibilidad. Entonces, la ADN polimerasa 3, fíjense acá que es un dímero, ¿no? Hay 2 copias de cada subunidad. Sin embargo, es un dímero asimétrico. ¿Por qué? Porque una parte de ellos, es decir, del mismo dímero, tiene un complejo gamma delta. Sin embargo, este complejo gamma delta ayuda al proceso de replicación y el otro lado pues no lo tiene, por eso es un dímero asimétrico. Y fíjense acá que una parte sintetiza la hebra conductora y otra parte sintetiza la hebra retrasada. Entonces, vamos a hablar acá de cómo se sintetiza y cómo es la unión de los fragmentos de Okazaki. Vamos a ubicarnos acá. Fíjense, acá tenemos la hebra 3'5' y la hebra 5'3', que es la hebra progenitora. Lo que está aquí en azul oscuro es la hebra retardada y lo que está aquí en azul claro es la hebra adelantada. Entonces, el desenrollamiento de la doble cadena original implica el alargamiento de la cadena conductora, es decir, la cadena conductora va avanzando. Pero para poder que esto avance, recuerden que está la primasa por acá, está la helicasa que va a ir abriendo la cadena y va ocurriendo el proceso de síntesis. La iniciación de la cadena retardada corta, fíjense acá, corta el fragmento, no corta, sino que es retardada, la cadena en sí es corta, pues no es larga como la cadena adelantada. El fragmento de Okazaki está lejos de la horquilla de replicación y la dirección es 5'3'. Lo que está aquí en azul es el fragmento de Okazaki. Pero fíjense acá que acá en azul está el cebador, ¿verdad? Y a partir de este cebador se va a sintetizar el fragmento de Okazaki. Luego ocurre la ligadura del fragmento de Okazaki, es decir, es un fragmento de Okazaki con otro fragmento de Okazaki, y recuerden que este fragmento de Okazaki se sintetizó a partir del cebador. Y esta unión es formada, es decir, este fragmento que está vacío acá,
ahora se une gracias a la acción de la ADN ligasa. Luego, igual que paso 1, ¿no? Se sintetiza el primer y luego se sintetiza el fragmento de Okazaki y luego esta unión es llenado por la ADN ligasa. Entonces, vamos a seguir acá explicando. Lo que está aquí arriba es la hebra adelantada y lo que está aquí en rojo es el primer. ¿Sí? Que la primasa me sintetiza un pequeño cebador de ARN, se me va a formar un dúplex ADN-ARN y a partir de ese extremo 3' o libre viene la ADN polimerasa y me polimeriza esto y me forma el fragmento de Okazaki. Entonces, luego que la burbuja de replicación va avanzando, me va sintetizando un nuevo cebador o un nuevo primer y este nuevo primer deja un extremo 3' libre y me va a sintetizar el fragmento de Okazaki, como vemos acá. Y luego estos dos se unen gracias a la acción de la ligasa. Entonces, y así es como va avanzando la burbuja de replicación. Fíjense acá, la acción de la ADN ligasa, ¿no? Entonces, está el ARN cebador, ¿sí? Este es el fragmento de Okazaki. Entonces, ¿cómo ocurre esto? La ADN ligasa, pues simplemente lo que me hace formar un enlace fosfodiéster, me forma un enlace fosfodiéster para unir los fragmentos. Fíjense acá, por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Viene la ADN ligasa, me une los fragmentos de Okazaki que también tienen el cebador y me queda esto. Sin embargo, ahorita vamos a hablar cómo ocurre que este ARN es sustituido por ADN. Por ejemplo, en eucariotas la ADN ligasa utiliza ATP y en procariotas utiliza NAD. Fíjense acá el modelo general, ¿no? En la hebra adelantada simplemente está la ADN polimerasa sintetizando, ¿no? Y en la hebra retrasada, ¿qué se requiere? Se requiere los cebadores y se requiere la síntesis del fragmento de Okazaki, que es el fragmento que es de ADN, más o menos hasta 200 nucleótidos, y se va a sintetizar por la ADN polimerasa 3. La ADN ligasa me va a unir los fragmentos de Okazaki y fíjense acá que está la pinza deslizante beta y está la pinza deslizante beta por este lado, es decir, está el dímero de la ADN polimerasa actuando en ambas hebras. Por otro lado está la helicasa con actividad primasa de todo el complejo. Recuerden que es el primosoma. ¿Qué va a hacer? La helicasa me va a ir abriendo la hebra y la primasa me va sintetizando el primer o el cebador para poder sintetizar los fragmentos de Okazaki a medida que la burbuja de replicación va avanzando. Fíjense acá, la replicación del ADN mitocondrial, el ADN mitocondrial, por ejemplo, humano, está bueno, de todas las eucariotas, pero aquí vamos a hablar del humano, está súper enrollado, ¿no? Está súper enrollado y está una cadena que es pesada, la que está por fuera, y una cadena ligera, la que está por dentro. Y fíjense acá que ocurre primero la síntesis de ambas hebras. Está la cadena adelantada y luego viene la cadena retrasada, la nueva cadena que es la cadena ligera. Y fíjense que también hay un origen, ¿no? Hay un origen de replicación en donde va a ser el origen de las nuevas cadenas. Prácticamente el proceso es muy parecido al que les expliqué anteriormente, como ocurre en procariotas. Y hay un bucle de desplazamiento, burbuja de replicación, tal cual. Quiero que vean acá cómo es la maquinaria, ¿no? Cómo es la maquinaria de cómo se monta el dímero del ADN polimerasa 3 en el ADN. Fíjense acá tenemos la hebra, están las topoisomerasas que están en el extremo, en uno de los extremos. Bueno, las topoisomerasas están en ambos extremos, ¿no?
a lo largo de la burbuja de replicación y ella se encarga de resolver la topología del ADN. Entonces fíjense acá que tenemos el dímero, como yo les expliqué en las láminas anterior, tenemos el dímero de la ADN polimerasa 3, ¿sí? Tenemos la helicasa que es la encargada de romper las interacciones de hidrógeno entre bases y permite que el ADN, la burbuja de replicación vaya avanzando. Primosoma, recuerde que el primosoma está formado por la helicasa y la primasa. ¿Sí? La primasa, ¿qué hace? La primasa lo que hace es sintetizarme el ARN cebador o el primer. ¿Sí? Se llama primer, ARN cebador, que me va a permitir la síntesis de los fragmentos de Okazaki. ¿Sí? ¿Por qué me va a permitir la síntesis? Porque la ADN polimerasa 3 requiere de un extremo 3' libre, que eso quede claro, ¿no? Por otro lado, está la cadena retrasada, la cadena retardada o retrasada, como ustedes la quieren llamar. Esta cadena retrasada, pues fíjense que es muy distinta a la cadena adelantada o conductora, ¿no? Que su síntesis es continua. Entonces, y así va avanzando la burbuja de replicación. Está la proteína de unión de ADN que ayuda a estabilizar la burbuja de replicación y la hebra sencilla. Y fíjense acá que está la subunidad, que es la subunidad de pinza deslizante, y está la ADN polimerasa dimérica replicativa, que es lo que vemos acá en amarillo, y está la ADN polimerasa 1 que se encarga de rellenar los espacios vacíos, y la ADN link con actividad reparadora, es decir, ella se encarga de eliminar el cebador y sintetizar ADN. ¿Sí? Porque no puede quedar ARN en esto, sino que ella elimina el cebador, la ADN polimerasa 1 elimina el cebador y sintetiza de nuevo ADN. Y está la ADN ligasa que me une todos los fragmentos para que me quede la copia exacta, ¿no? Terminación. Por ejemplo, en procariotas hay proteínas, hay una región terminadora, y en ambos extremos de la región terminadora hay secuencias que se llaman TER-D y TER-A, TER-C y TER-B. Entonces, estas secuencias en el ADN se unen en proteínas TOS, y estas proteínas TOS hace que se desmonte toda la maquinaria de replicación y con ello termine la replicación en procariotas. Por ejemplo, ¿cómo es la terminación en organismos procariotas? Hay un problema, ¿no? En organismos procariotas, como no es covalentemente cerrado, hay un problema, que el replisoma necesita un extremo 3' o libre. Sin embargo, en los extremos eso no lo resuelve el replisoma, sino lo resuelve son las telomerasas. Entonces, la terminación de la replicación del ADN en eucariotas, en el caso de nosotros, la acción de las telomerasas presenta una secuencia complementaria en el extremo 3'. ¿Sí? Es decir, los telómeros son los extremos de los cromosomas. Entonces, está la telomerasa que tiene este ARN cargado. ¿Sí? Y este ARN cargado me va a complementar el extremo 3' del ADN molde. Generalmente el extremo es rico en guanina, por lo tanto el ARN que está cargado en la telomerasa, que es la encargada de resolver los telómeros, me va a formar híbridos con la guanina, ¿sí? Y luego aquí, pues, parte del ARN que forma parte de la telomerasa se aparea con la base complementaria en la región 3', de modo que la actividad transcriptasa inversa, es decir, la actividad transcriptasa inversa es que cuando pasa de ARN a ADN, es la que extiende la cadena de molde, es decir, va a comenzar a sintetizar con actividad transcriptasa inversa. La telomerasa se transfiere al nuevo extremo 3' del ADN y repitiendo el proceso hasta que la cadena sencilla sea lo suficientemente largo para incorporar la maquinaria de replicación. Sí, es decir, que aquí la función de la telomerasa es complementar acá y luego rellenar, ¿sí? Ella rellena de este lado acá hasta que se complete los nucleótidos que tiene
ARN a partir de este extremo 3'. Sin embargo, los que están de este lado van a ser complementados por la misma maquinaria de replicación normal. ¿Sí? Me va a tener un espacio 3' libre, y este 3' libre me va a permitir la síntesis de la nueva cadena, y luego viene la ligasa y me va a unir los fragmentos. Agentes que dañan el ADN. Hay muchos agentes que dañan el ADN. Por ejemplo, está la radiación ionizante, los rayos X y los fármacos antitumorales, ¿no? Entonces, ¿qué hacen esto? Es la exposición del ADN a estos agentes. Ocurren rupturas, ¿sí? Ocurren estas rupturas en el ADN que se llaman rupturas bicatenarias, ocurren rupturas monocatenarias, ¿sí? Nada más de una sola cadena, o entrecruzamientos entre cadenas. Sin embargo, las células tienen un mecanismo de reparación que se llama de unión de extremos no homólogos. El mecanismo de ello no se lo voy a explicar aquí con detalle, sino simplemente se lo voy a mencionar. Y también tiene otro mecanismo de reparación que se llama recombinación homóloga. Fíjense acá que la fidelidad de reparación de la unión de extremos no homólogos es baja. Sin embargo, la recombinación homóloga es mejor. ¿Qué pasa cuando nos exponemos a luz UV o sustancias químicas? Puede haber daños en el ADN. Con ellos las lesiones serían aductos voluminosos y dímeros de pirimidina, es decir, que se forman estos dímeros que vemos acá. La reparación, es decir, ocurre por escisión del nucleótido, es decir, que corta, corta, empareja y luego forma de nuevo un enlace fosfodiéster. Esto se lo estoy mencionando así de modo general, ¿no? La fidelidad de reparación es alta. Luego están los radicales de oxígeno y hidrólisis de agentes alquilantes. Entonces fíjense acá la lesión que forma sitios abásicos, es decir, sitios sin base, ruptura de una sola cadena o lesiones de 8-oxoguaninina. Las vías de reparación por excisión de base, es decir, corta la base y agrega uno. La fidelidad de reparación es alta. Errores en la replicación. Estos errores en la replicación pueden ocasionar lesiones también. Errores en el emparejamiento de base, inserciones y deleciones. La vía de reparación celular es la reparación de errores por emparejamiento. Es decir, que ocurre un nuevo emparejamiento de bases. Y la fidelidad de reparación pues es alta. Esto es a modo general, sino simplemente quiero que sepan de que el ADN está expuesto a daños por todos estos agentes y que tenemos la maquinaria enzimática para repararlo. Sin embargo, cuando la maquinaria enzimática falla o hay errores en la maquinaria de reparación de este ADN, vienen problemas como el cáncer. Bueno muchachos, hasta aquí la clase y nos vamos a ver en el próximo tema.